A los inversores nos encanta hablar de fosos que hay alrededor de un negocio. Esa especie de mecanismo competitivo que intentan construir muchas empresas y que supone una barrera para la competencia. De modo que el simple hecho de tener un mejor producto o hacer las cosas de una mejor manera no sea suficiente. Puedes tener un mejor ejército, un mejor plan de batalla e incluso unos soldados dispuestos a dar la vida por tu causa. Pero cuanto más ancho sea ese foso, más difícil será irrumpir en el castillo que queremos invadir. Sin embargo, hay cada vez más voces que afirman que estos fosos defensivos son cada vez más irrelevantes, que han quedado anticuados y que una ventaja competitiva hoy puede ser una vulnerabilidad mañana. A veces el rey puede ordenar destruir ese foso, que podría pasar en el caso de una intervención regulatoria. También se podrían encontrar nuevas maneras de acceso a ese castillo. Un nuevo paso sobre las montañas, navegando el río, pero otras veces, en el peor de los escenarios, simplemente nadie quiere invadir ese castillo porque ha perdido interés o porque ya no es tan valioso. Una reflexión que me gustó mucho acerca de este tema fue la del CEO de Tesla, de Elon Musk, en la presentación de resultados del primer trimestre de 2018. First of all, I think moats are lame. They're like nice in sort of quaint, vestigial way. But like if your only defense against like invading armies is a moat, you will not last long. What matters is the pace of innovation. That is the fundamental determinant of competitiveness. Como habéis escuchado, los fosos defensivos son algo paleolítico para Elon Musk. Para él, la ventaja que tienes sobre tu competencia la marca tu ritmo de innovación. Y si tu única defensa para evitar ser invadido es este foso de agua, no vas a durar mucho. En Alfa Positivo esto lo sabemos muy bien. Por eso continuamos innovando y probando cosas nuevas. Hasta ahora en este podcast tratábamos de entrevistar a profesionales y a expertos a los que nos gustaría invitar a tomar un café, a aprender más de ellos y poder absorber algo de su conocimiento. Por llamarlo de alguna manera, este podcast era nuestra excusa para poder hacer esto sin que fuera tan intrusivo. Se me haría muy difícil tener el valor de invitar a un café a Fernando San Emeterio o a Emérito Quintana, por ejemplo. Pero con la excusa del podcast, pues esto se hacía un poquito más fácil. Ahora, con la llegada del verano, el calor y las vacaciones, hemos decidido cambiar un poco el formato de este podcast y respetar las vacaciones de nuestros invitados. Pero eso no significa que vayamos a parar la máquina. The show must go on. El espectáculo continúa y nosotros seguimos aquí cada semana, pero eso sí, con un contenido más fresco y más ligero, que puedas escuchar mientras vas a la playa. Así que este verano esperamos seguir acompañándote durante un rato cada semana y que sigas aprendiendo y sacándole algo de rentabilidad a ese tiempo que inviertes en nosotros. Así que ahora acabo de preparar el café y voy con Adrián, que tenerlo en el podcast sí que es una ventaja competitiva. Bueno, pues volvemos aquí a estar con mi amigo Adrián y aquí un servidor Sergio.
de nuevo los dos para hacer otro podcast aquí en solitario, que la última vez que lo hicimos nos han dicho que gustó bastante y que queríais más, así que hoy volvemos con más tema aquí entre los dos. Adri, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Tú qué tal, Sergio? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Ya disfrutando de la entrada del verano. Ahora hablaremos un poco de cómo lo llevamos. Pero explícame un poco cómo llevas tú la entrada de verano y cómo ha ido todo, la ponencia del otro día, que vi que tuvo un buen feedback, ¿verdad? Y School, sí, nos quedamos sorprendidos con la cantidad de gente. Aparte, entraron todos muy rápido, cientos de personas. Ya le dije a Paco que para la próxima llenábamos un estadio. Ese es nuestro próximo objetivo. Y no, muy entretenido. Lástima que se nos hizo corto, teníamos hora y media, pero aún así se nos hizo corto. Bueno, para quien no lo haya escuchado, era hablar sobre casos prácticos de errores de inversión. Primero hicimos una introducción práctica de tipos de errores comunes y después pues ya errores que nos dolieron tanto a Paco Lodeiro como a mí y sobre todo las moralejas de cada error que debemos hacer para evitar este tipo de errores, que yo creo que es de lo que pueden aprender los inversores, por lo menos que no pierdan dinero como habíamos hecho nosotros en estos casos. Y muy bien. Lo malo que no nos dio mucho tiempo de contestar preguntas, pero bueno, oye, que todos los problemas sean esos. Creo que subirán la charla como mínimo a la página de Value School y no estoy seguro si la subirán a YouTube, pero bueno, ya nos informarán por Twitter seguro. Y así estamos, con agujetas de entrenar y poco más. Muy bien, muy bien. Y los primeros meses de trabajo como analista, ¿cómo lo has visto? El día a día, ¿qué te parece? Bien, intensos, pero muy bien. Aparte, también me está sirviendo para ser como más disciplinado, es decir, para que todos los que trabajamos en el equipo tengamos una forma de trabajo estándar, digamos, común, ¿sabes? Para que cuando tú leas el análisis de otra persona te sea más familiar, ¿sabes? Pues yo qué sé, sector, competidores, ventajas competitivas, accionariado, todo este tema, ¿sabes? Bastante estructurado, bastante detallado y bueno, una manera de trabajar en común muy interesante. Y aparte también te da feedback los otros analistas, entonces algún aspecto que pasaste por alto y tal siempre te dicen, oye, y esto habría que profundizar más, entonces es súper agradecido ese trabajo. Claro, es que no es lo mismo cuando tú te estudias una compañía, una inversión por tu cuenta para ti, que cuando la haces en común con un grupo de trabajo y tiene que estar todo más o menos homogeneizado, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. Sí, cambia un poco y también, como tú has dicho, te da esta disciplina y este orden mental para saber estructurar las cosas, porque no es lo mismo cuando tú te lo explicas para ti, que tú sabes cómo lo entiendes, que cuando lo tienes que explicar o hacérselo entender a otra persona, ¿no? Pues te obligas a estructurarlo mejor. Sí, a mí también me pasa. Justo, y además también siempre aportan algo en los compañeros, pues en los riesgos, que igual hay uno que pasaste por alto, o en los competidores, oye, mira, que hay uno que parece que le está robando cota de mercado, hay que ver por qué. Entonces, yo creo que entre nosotros nos complementamos bien para hacer un análisis, digamos, de arriba abajo, un análisis 360 de la compañía y de sector, de su entorno y todo esto tan apasionante. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo estáis por allí, por el norte? ¿Ya aprieta el calor? ¿O todavía? Sí, últimamente estamos ahí a 30 grados, es California, entonces para quien pueda ir a la playa, estupendo. Para los que curramos en casa, pues oye, fastidia un poco más, pero bueno, el fin de semana ya se aprovechará. Muy bien, muy bien. Pues yo sigo con mi cambio de vida momentáneo y parece que se va a alargar. Bueno, no sé si lo comenté por aquí, pero justamente antes de que empezara el lockdown masivo, a mí en el trabajo me dijeron que íbamos a estar 2 semanas trabajando desde casa, ¿no? Me dijeron por seguridad y tal, vamos a estar 2 semanas trabajando desde casa. Y el bueno de mí, dije, bueno, pues voy a aprovechar estas 2 semanas que puedo trabajar desde casa para ir a casa, ver a mi familia y bueno, y trabajo desde allí, puedo estar 2 semanas con ellos, que hacía mucho que no venía y tal.
Bueno, pues estas 2 semanas se han convertido ya en 4 meses. Todavía estoy aquí en Barcelona trabajando a distancia y parece ser que esto va a alargarse porque en principio, como mínimo, no vamos a volver a la oficina hasta 2021. O sea que me queda un buen periodo para adaptarme al working from home, que bueno, que yo ya me he preparado aquí mi despacho y todo. Lo que pasa que como te he comentado, Adri, que todo lo que tenía de material de grabación, pues lo tengo ahí en Dublín, todo el micrófono, todo, y bueno, y todavía no puedo ir porque si voy tengo que estar 2 semanas en cuarentena, por lo que todavía tengo que esperarme para volver. Pero bueno, la verdad te engañaría si te dijera que no estoy bien aquí con la familia y bueno, aprovechando un poco el verano, bueno, que aunque yo soy más de pasar el verano allí, que la verdad que no me gusta tanto el calor, pero estoy aprovechando, he vuelto a los entrenos en bici, he vuelto a algún día ir a la playa y hacer más vida social, que eso también en Dublín lo echaban falta. Y bueno, y por esa parte pues estoy contento. Y luego pues metiéndole mucha caña a la web que está ya, bueno, de hecho ya está lista, lo que pasa que estoy acabando de preparar algo de contenido para que no se vea tan vacía, pero de aquí a poco ya anunciaremos el lanzamiento de la página web, Adri. Esto ya... No sé si la has visto, pero me está gustando mucho cómo está quedando, ¿eh? Ya haremos un programa especial de lanzamiento o algo, pero algo hay que hacer. Y bueno, ahora como novedad, pues hablando con Adri estos días, pues seguramente un día también me levanté iluminado, como uno de tantos días que se me ocurren cosas, y decidimos cambiar un poco el formato del podcast para este verano, ya que, bueno, pues ahora la gente ya sale más, algunos están de vacaciones, la gente se va a la playa, pues hemos pensado hacer un formato más ligero, más de verano, que apetezca más escuchar, que no sea tan denso, y en principio vamos a dejar un poco de lado las entrevistas en directo que hacíamos y que las publicamos en YouTube por eso mismo, ¿no? Porque la gente ya no está tanto en casa viendo vídeos, sino que sale más, apetece más pasear y bueno, hemos propuesto un formato más light. Y la idea que se nos ha ocurrido a raíz de un artículo que leí que hablaban del libro de Valuation de la última edición, que por cierto, en la actualización ha cambiado bastante desde el que me leí, que no sé si era el primero o el segundo, pero que me encantó, para mí es como la Biblia de la valoración, pues he estado echándole un ojo y me ha encantado. Me ha gustado mucho esta nueva edición, muchos cambios, muchas actualizaciones, y en esta han añadido muchos casos prácticos y muchos ejemplos reales, muchos casos de estudio. Y entonces he pensado, oye, ¿por qué no hacemos esta edición de verano desgranando un poco este libro, que para mí es el más importante, es como la Biblia de la valoración? ¿Por qué no lo vamos desgranándolo? No capítulo a capítulo, pero sí basándonos en conceptos que se explican ahí, también apoyándonos en nuestra experiencia y en nuestro punto de vista y complementándolo también con otros papers que tenemos siempre ahí a mano, que la mayoría son de Magazine, pero que también hay otros de Credit Suisse y de otros, que están también centrados mucho en la valoración y en saber entender el valor de las empresas, ¿no? ¿Qué hay detrás del valor, de la creación de valor, del crecimiento, de los retornos, todo esto? Pues un poco hacer podcasts más ligeros, de unos 40-45 minutos, hablando de estos conceptos. Vamos a probar hoy con el primero,
a ver cómo sale. Y bueno, espero que nos den su feedback, los oyentes, a ver qué les parece, si les gusta más, si prefieren entrevistas, si prefieren escucharnos a nosotros o ya están hartos de nosotros y quieren escuchar a otros invitados. Y yo, si quieres, ya empezamos con el tema de hoy, que no sé, ¿de qué quieres hablar, Adrián? ¿De qué podríamos hablar en el primero, si queremos hablar de valoración? Yo empezaría por algo que me parece fundamental, como son las ventajas competitivas en los negocios. ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? Y todo esto. Que siempre se menciona, pero a veces, no sé, para dar un poco de contexto sobre cómo funcionan los negocios. Pues me parece muy buena idea porque, como has dicho, es algo de lo que siempre se habla, que siempre se está mencionando, pero que hay que entenderla bien, que son las ventajas competitivas y por qué se pagan tanto por los negocios que tienen estas ventajas, ¿no? Entonces, si quieres, hablamos un poco de qué son las ventajas competitivas, que yo, como las entiendo, al final, pues cuando hablamos de la calidad de un negocio, al final lo que estamos hablando es, en gran medida, de su defensibilidad, ¿no? De lo difícil que es competir con esta empresa y robarle cuota de mercado. Y para mí, esta defensibilidad reside en las ventajas competitivas, ¿no? Cuanto mayor sea la ventaja competitiva de una empresa, pues más difícil será hacerle daño y al final competir con esta empresa, ¿no? Esto es algo que siempre se ilustra con la imagen del castillo y su foso de agua, ¿no? Es algo que hemos visto en muchas películas y al final, cuanto más grande y más profundo es este foso, pues más difícil para los posibles atacantes entrar en ese castillo, ¿no? Y esto es al final un reflejo de lo que son las ventajas competitivas, ¿no? Una barrera que tienes de entrada a otros posibles atacantes que quieran, pues, o atacar tu mismo mercado o hacer un producto similar al tuyo o a tu mismo cliente. Pues esto impide o le hace quitar las ganas a estos posibles atacantes, ¿no? Sí, al final, pues en cualquier sector siempre vas a tener competidores tarde o temprano, sobre todo en los sectores que sean más atractivos, yo que sé, software, cualquier tipo de software que hagas, si tienes unos buenos retornos, los competidores o alguien, un emprendedor, va a detectar ese retorno elevado sobre la inversión, va a intentar replicar tu programa o mejorarlo. Entonces, claro, si no tienes una ventaja competitiva, igual tu empresa es la leche durante 3, 4, 5 años, pero si viene un competidor que te come la tostada con un software mejor que el tuyo, si no hay ventaja competitiva, te vas al garete. Y aparte, todo esto cambia muy rápido con la tecnología. Un producto que en 2020 es el mejor, lo mejor de lo mejor y parece que va a estar ahí toda la vida, el año que viene igual ya no existe. Como pasó, pues yo que sé, con los teléfonos móviles, con BlackBerry, con Nokia y todos estos. ¿Quién se acuerda de ellos? Pues un poco eso, ¿no? Sí, aparte, esta defensibilidad que te aportan las ventajas competitivas también dan otra serie de ventajas, ¿verdad? Sí, es decir, al final lo que importa también es que las empresas, sobre todo para quien quiera invertir, digamos, y estar tranquilo, dormir bien y no estar constantemente preocupado porque baje el precio de la materia prima y afecte a lo que gane el negocio, para quien quiera, digamos, negocios de calidad, que suele estar relacionado con ventajas competitivas, va de la mano sí o sí, pues hombre, siempre suele aportar casi siempre unos márgenes muy estables y al final, sobre todo, retornos sobre el capital, que ya profundizaremos en ello, elevados y sostenibles en el tiempo, realmente lo más importante es que sean sostenibles en el tiempo, porque que tengas un ROIC del 50% durante 5 años no vale de nada si después se empieza a bajar al 40, al 30, al 20, al 10 y luego tu coste de capital es más alto que tu ROIC, entonces ahí ya la destrucción de valores es tremenda. Ya daremos ejemplos prácticos de esto para no meternos en fórmulas, ¿verdad? Porque igual se alarga mucho el programa hoy. Sí.
Sí, sí, sí. Eso lo dejaremos para otro episodio. Y yo, por ejemplo, un ejercicio que me hago para identificar de manera rápida una ventaja competitiva sería, por ejemplo, decir yo, ahora vengo a ti, Adrián, y te digo, oye, ¿qué te parecería si montáramos una red social? Adrián, ¿tú qué me dirías? Estás loco. Vale, pues sería increíblemente difícil, ¿no? Porque sabemos lo que, aparte de todo el trabajo que hay, lo difícil que sería llegar a una masa crítica, robarle usuarios a Facebook y entonces, a raíz de esto, pues te puedes hacer una idea de lo difícil que sería llegar al punto donde están otras redes sociales como Facebook o Snapchat o TikTok, ¿no? Por ejemplo. Entonces, haciéndote esta simple pregunta, ¿no? Imaginándote que tienes todo el dinero del mundo, eso por supuesto. O sea, imaginándote que tienes un fondo de private equity o de venture capital al lado que te va a dar todos los fondos que quieran. Pero aún así, teniendo todo el fondo de capital que quieras, se te va a hacer muy difícil competir con esa empresa. Ahí es cuando puedes ver si existe una ventaja competitiva o no. Y barrera de entrada, porque lo que comentas yo lo relacionaría más de entrada, pues eso, una barrera de entrada. Ya la barrera de entrada digamos que está antes del foso, entonces hay empresas o sectores en los que ni siquiera llegas a pasar esa barrera de entrada, es decir, tú ya quitando software, que igual somos un poco repetitivos, yo qué sé, pues una aseguradora, es decir, yo me quiero montar una aseguradora porque, no sé, tengo una idea revolucionaria, como esta que salió a bolsa, la de Lemonade, ¿no? Que están ahí intentando ejercer de disruptor y demás, que triplicó en 2 días y cosas de estas locas de Wall Street. Pues al final, para hacer eso, aparte de dinero, hacen falta muchos recursos, hace falta tiempo, hace falta ejecución, entonces pues hay que pensárselo 2 veces antes de entrar en esos sectores. Claro, pero visto desde, o sea, en el otro extremo, por ejemplo, si vemos el sector del shipping, por ponerlo en el otro extremo, ¿no? Pues yo puedo decir, vale, quiero montar una empresa de shipping. Si yo tuviera un fondo de private equity a mi lado que me dijera barra libre de capital, yo podría montarlo. Digo, pues, hombre, desde el desconocimiento total del sector a nivel operativo, yo creo que sí que podría montarlo, ¿no? Con cierto capital, comprando unos barcos, haciendo los tratos con los proveedores, etcétera. Pues yo creo que sí que podría, ¿no? Con un capital, con un cierto capital. En cambio, si quisiera montar un e-commerce como Amazon, pues por mucho capital al que tuviera acceso, pues me sería prácticamente imposible. Y todo esto se popularizó bastante a raíz del libro de Pat Dorsey que se llamaba El pequeño libro que genera riqueza, que siempre me ha sonado un poco raro el título porque no tenía el sentido 100% con lo que explica el libro, pero bueno, este es el libro tan popular que todo el mundo lo conoce y que, bueno, pues mencionó y popularizó las ventajas competitivas clásicas que vamos a comentar un poco por encima. Si quieres las vamos comentando y vemos algún ejemplo. Por ejemplo, la primera que comentaría y que más conocemos quizás es la del efecto red, ¿verdad? Sí, digamos que también es de las más complicadas de establecer, de construir, pero también suele ser de las más duraderas. Entonces, pues, por poner un ejemplo práctico, pues eBay, el portal de venta, inicialmente estaba más orientado a artículos de segunda mano, pero a base de que creció tanto en clientes como en vendedores, pues se convirtió en un marketplace de todo tipo de artículos. Entonces, por una parte, cuantos más usuarios tenía, más vendedores iban a eBay. Y cuantos más vendedores había, se retroalimentaba, ¿sabes, Sergio? Al final, los vendedores atraían a los usuarios atraían a vendedores. Entonces, en cuanto en un país se posicionaba como el marketplace de segunda mano más grande, se quedaba todo el mercado. Es casi un winner takes all.
De hecho, es curioso el caso de eBay en Japón, que en ese país nunca consiguió el número 1 de cuota de mercado. No sé si hay un portal de Yahoo ahí o algo, pero bueno, que es decir, que no siempre, a pesar de ser un impresón, no consiguió dominar en todos los países. Entonces, también habla de lo complicado que es hacerlo. Que no es solo que algo te salga bien en España, lo replico a todo el mundo. No tiene por qué ser así. O Walmart. Walmart, su modelo de negocio fue muy bueno para Estados Unidos, pero no hay Walmarts en España, por ejemplo. Entonces, bueno, me desvié del tema, que al final Walmart no es efecto No, pero red. sí que es verdad Pero que bueno. Los efectos red son uno de los más complejos y de lo que hay más subcategorías de efectos red. Porque está bueno, solo Facebook ya me parece que tiene varias, tiene 6 o 7. Y claro, al final todas las empresas tienen un poco de efecto red, tienen una mínima parte, ¿no? Porque cuanta más gente la compre, pues más ingresos tienen y más productos pueden crear y más pueden invertir, etc. Pero, pues a gran escala vemos de esta ventaja competitiva que se aprovechan sobre todo redes sociales como Facebook, marketplace como Wallapop, que lo tenemos bien cerca. Luego también hay videojuegos que son de jugar con otras personas, pues cuanta más gente, pues siempre hay el efecto tren, ¿no? Que cuanta más gente juega, pues más gente quiere jugar, ¿no? Como pasó con el Fortnite. Y luego también está el tema de los pagos, ¿no? Por ejemplo, cuanta más gente acepte Visa en sus comercios, pues más posibilidades que la gente vaya a pagar con Visa, ¿no? Más predisposición a pagar con Visa. Sí, el caso de las que comentas de Visa, Mastercard, yo prácticamente, para mí son casi iguales. Es súper curioso porque aparte ya no es solo a nivel cliente, es decir, también tienen a la banca de aliados, le pagan incentivos a la banca para que emitan sus tarjetas, es decir, lo tienen todo súper bien agarrado, de ahí sus márgenes. Y claro, cotizan a múltiplos como mínimo exigentes. No quiero decir caros porque es muy atrevido decir caros porque es que están creando valor día a día. Entonces, ahí están, el efecto red de estas dos. Y yo incluso casi metería a PayPal. Evidentemente no es tarjeta de débito o crédito, pero PayPal también ha construido una red tremenda. Cuantos más usuarios pagaban con PayPal, más páginas online querían permitir ese servicio. Entonces, también construyeron un efecto red muy enorme. Para mí es enorme. Y por ver un ejemplo negativo, pues tenemos Bitcoin, que al haber muy pocos comercios que lo acepten o muy poca gente que lo acepte como moneda de cambio, pues no tiene esta ventaja ni puede aprovecharse de eso todavía, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplo... Las clásicas que siempre se suelen decir como contrapunto a Facebook, pues MySpace. Siempre sale, pero claro, es que MySpace llegó a tener, no sé, 100 millones de usuarios y Facebook tiene 2.400 millones. Entonces, no sé, para mí es eso, es una red social fallida. No llegó a construir su ventaja, evidentemente. Yo, por acabar, decir que si alguien quiere profundizar más en este tipo de ventaja competitiva, hay una página a mí que me encanta y que está súper especializada en esto, que es nfx.com. Y ahí, bueno, pues hablan de los efectos red de muchas compañías, los analizan en profundidad y, bueno, es muy interesante. La dejaremos también en los enlaces del programa para que le echéis un ojo. Y ahora, si quieres, pasamos a la siguiente ventaja competitiva clásica que también menciona Pat Dorsey, que es la de los activos intangibles, ¿no? Sí, eso es. Aparte, el nombre viene bien al pelo porque muchas veces aparece ahí en el balance, pues X mil millones de dólares en intangibles y claro, hay que rascar a ver qué es eso, a ver cómo la empresa, a ver si es humo o si es algo que la empresa ha invertido para desarrollar su software o ver qué hay detrás de eso. Marcas pueden ser, patentes de farmacéuticas o yo que sé, el famoso Tetrabric, pues eso tiene una patente y alguien ingresa céntimos por cada Tetrabric que se venda. Entonces hay que ver ahí
cuán duraderos son estos intangibles y cuánto valen realmente. O tengo anotado por aquí también las firmas discográficas, pues un contrato con Kanye West pues vale muchísimo. Entonces pues hay que poner todo eso en contexto. Es difícilmente replicable o directamente imposible. En el caso de un fármaco que tenga una licencia de 20 años, pues tú no puedes replicar ese fármaco y punto. Pero va a generar caja durante 20 años. Entonces te puedes modelizar ahí tu cash flow, tu descuento de flujos de caja, y aplicar el múltiplo que más te parezca oportuno. Y el descuento. Y todas esas cosas guays que quedan guays en el Excel y luego nunca se cumplen. Sí, sí. Aparte, bueno, ya sabemos que cada vez más pues nos hemos ido. No es que nos estemos yendo, es que nos hemos ido de una sociedad de activos tangibles y de la industrialización a una economía donde cada vez priman más los intangibles y donde el valor cada vez más está en cosas que no se pueden tocar. Por lo tanto, esta ventaja competitiva pues cada vez va ganando más importancia. Sí, además estos intangibles no siempre recogen el valor que crea la empresa, pues las típicas empresas de microchips, Intel, pues invierte todos los años un 15% en I+D, y ese I+D al final no se refleja en intangibles, pero claro, tú si quieres replicar ese chip de Intel de 5 nanómetros para superar su tecnología, vas a tener que invertir prácticamente tanto como ellos o más, y claro, igual Intel no sé cuántos miles de millones invierte, pero 15.000 millones al año. ¿Cómo haces tú eso? Por muy grande que sea tu private equity. Aparte necesitarías igual, 5 años de desarrollo, 10 años de desarrollo para tener algo equivalente a lo que tiene Intel o cualquier fabricante de memorias RAM o lo que sea, o las farmacéuticas. Es que al final más o menos la mecánica es similar. Sí, sí. Lo que pasa con este tipo de ventaja competitiva es que quizá es muy difícil, es quizá la más difícil de valorar, porque tú ¿cómo valoras la marca Disney o la marca Apple? ¿Cómo la valoras? ¿Qué precio le pones? Es quizá la más difícil, ¿no? Porque bueno, tú otros tipos de ventaja competitiva sí que más o menos los puedes parametrizar o medir de alguna manera, aunque todos al final son bastante subjetivos. Hay muchos que los puedes medir de alguna manera, pero aquí los intangibles, pues a excepción de las patentes, que son contratos y documentos que están escritos y más o menos sí que puedes aproximar un valor, los otros pues es más complejo, ¿no? Sí, hay pocas excepciones. Añadiría concesiones, ya sea de utilities o peajes o lo que sea, que sí que te van a generar un flujo de caja y sí que puedes hacer alguna predicción, pero claro, valorar cuánto vale Windows es imposible. Es imposible. Sabes que vale mucho, pero no le puedes poner una cifra. Es imposible. Vale. Y si quieres ahora pasamos a la siguiente, que es los costes de cambio, los switching costs. Sí, esto también yo creo que es una ventaja competitiva, puede ser una ventaja competitiva súper fuerte. Ya que estábamos con Microsoft, pues habrá muchos usuarios de Windows que nos escuchen y claro, plantearte cambiar de Windows a Apple, por ejemplo, ya a nivel particular suele ser un trastorno importante, pero imaginaros a nivel corporativo, aunque tengas una empresa de 100 empleados con 100 ordenadores, pasar de un día a otro de un sistema operativo a otro similar pero distinto supone un trauma para los usuarios. Van a ser menos productivos, vas a tener que dedicar dinero y recursos a realizar esa migración porque vas a tener que cambiar de Office a OpenOffice o lo que sea, y al final hay ciertos casos que es inviable completamente. Es tan grande el trastorno que no se puede hacer. O un ERP, es decir, para que una empresa cambie de SAP a Dynamics, el de Microsoft, por ejemplo, tienen que estar quemadísimos con SAP para plantearse esa alternativa. Quizás si tienen un ERP orientado a pequeñas empresas, sí es más factible que busquen una solución para grandes empresas o para empresas medianas, pero
un cambio de un RP grande a otro es un suicidio. Es un suicidio porque necesitas muchísimo tiempo, consume muchísimos recursos de todos los departamentos, de los jefes, del management, entonces es un dolor, es un dolor. No sé si los oyentes que trabajen con SAP o así sabrán de lo que hablo. Yo trabajo siempre con Apple y cuando me ha tocado trabajar con Microsoft, bueno, quería tirarme por la ventana. Normal, en cuanto te acostumbres. Y es que a todos los usuarios les pasa lo mismo. Si un usuario está acostumbrado a Office, le pones OpenOffice, LibreOffice o Google Suite y va a tardar el doble en hacer las cosas. Yo qué sé, acostumbrado al Excel, hacer lo mismo en Google Sheets, puedes hacer algo similar, pero nunca consigues el mismo nivel de productividad. No, y esto es algo que ves en todas las SaaS, en todos los software as a service, cómo se centran en machacar ahí y en crear el hábito de estar con ellos, con su herramienta, prácticamente todos. Ponen mucho esfuerzo en que formen parte de tu día a día para que te cueste mucho cambiarlo, ¿no? Es como Gmail, por ejemplo. Ya prácticamente lo tienes, si te fijas, lo tienes en todos lados. Ya te sería imposible cambiar de proveedor de mail. Y con esto, pues, con muchos ejemplos, ¿no? Sí, el ejemplo de las SaaS es muy bueno, además, porque hay muchas que son casi monoproducto o casi. Entonces, se pueden centrar muchísimo en su nicho. Entonces, pueden dedicar el 100% de sus recursos a mejorar su programa, a hablar con los clientes, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué opción nueva te puedo meter? ¿Qué puedo mejorar? Entonces, les da un foco genial. Después otra cosa es la valoración, porque, no sé, está por las nubes. No sé. Ahí ya eso es un arte y igual valen más, pero está calentita la cosa, ¿no? Sí, en eso también entraremos bien. Pero lo que me estoy dando cuenta es que el sector inmobiliario también tiene switching costs, porque todo el tema de las mudanzas, madre mía, si se puede evitar, mucho mejor. Otro dolor más. Mira, ¿ves? Hasta el real estate también tiene ventajas competitivas, ¿ves? Y no lo sabíamos. Pues pasamos a el siguiente, que es el rival de bajo coste, ¿no? El que puede producir a un menor coste. Sí, esta ya, bueno, la hemos dejado quizás para el final porque es la más débil. Al final, salvo que tengas una localización privilegiada que te permita, no sé, estar muy cerca del cliente y proveerle de una materia prima que tú estés sacando a un precio bajo y que aparte que el camión te cueste más barato que los competidores, esta ventaja suele ser replicable o como mínimo se pueden acercar al precio de producción de lo que la empresa haga. Nosotros tenemos apuntado, por ejemplo, Aperam, que es una productora de acero, creo que es holandesa, viene de ArcelorMittal y todo esto. Y bueno, son un productor low cost, pero esto no quiere decir que dentro de 5 o 10 años lo sigan siendo. Entonces, esto hay que cogerlo un poquito con pinzas. No tiene por qué ser una ventaja competitiva a 10 años. Entonces hay que andarse con cuidado. Es curioso que en el caso de minoristas, sobre todo en Estados Unidos, sí que han logrado mantener esa ventaja de ser un rival eficiente, porque Walmart, por ejemplo, no produce, pero sí que vende a gran escala, y entonces han conseguido mantener unos gastos de personal contenidos para ofrecer mercancía barata, que al final, en vez de venderle acero a, yo qué sé, a Audi, pues le venden mercancía a los clientes. Al final, más o menos, la filosofía es similar. O Costco, Lidl, Aldi, aunque no sean cotizadas estas últimas, también son rivales que yo los encajaría dentro de esta categoría, ¿no crees, Sergio? Sí, sí, sí. A mí siempre se me quedó... A ver, que no es 100% productor de bajo coste, pero a mí siempre se me quedó grabado el lema de Amazon que decía: el margen de los demás es mi ventaja competitiva. Eso me encantaba. Eso me encantaba. Eso roza la chulería, ¿no? Ahí Jeff Bezos. Me encantaba. Y luego, aparte de este tipo de ventajas competitivas clásicas, que son las que más se nombran en el libro de Pat Dorsey, también hay otras que no son claras ventajas competitivas,
pero hay algunas que están saliendo últimamente, que son las emergentes, que son un poco borrosas, ¿no? Aquí no estamos muy de acuerdo en si son realmente ventajas competitivas o no, y hay otras que en algunas ocasiones llegan a ser ventajas competitivas, ¿no? Como por ejemplo la escala o la cultura corporativa, ¿no? No sé si tienes otros ejemplos que tú creas que en algunas ocasiones puedan llegar a ser ventajas competitivas. Claro, yo la escala sí que te da cierta ventaja, pero yo no lo llegaría a llamar ventaja competitiva, porque la escala se puede replicar a base de gastar dinero o a base de bajar precios. Podrías llegar a igualar una escala, pero normalmente cuando eres el rival más grande, la escala sí que te permite, pues yo qué sé, diluir los costes de producción sobre una base de ventas más grande, ¿sabes? Es decir, si tú vendes 1.000 millones y tu rival vende 100, tú, si le dedicas el 1% de tus ventas a investigación y desarrollo, vas a conseguir mucho más que tu rival, pero claro, te pueden comer terreno año a año, entonces hay que verlo con lupa. Sí que me parece más interesante la cultura corporativa, porque a pesar de no ser una ventaja competitiva en sí misma, sí que puede ayudar a construirlas, por ejemplo, o a mantenerlas. Es decir, si una empresa, no sé, tiene una cultura muy fuerte por la innovación, como suele pasar en las startups de software. Igual me repito mucho con el software, pero si fomentas mucho la innovación entre los empleados, oye, cualquier idea que tengáis para mejorar el producto, lo registráis en esta herramienta y vemos si es factible para desarrollarlo. Entonces fomentas la creatividad de los empleados. Y claro, todo eso tiene que estar top-down, desde el management hasta el último empleado, ¿sabes? En todos los departamentos, que todos los jefes están implicados y que no se deteriore, porque a veces, claro, conforme maduran las empresas, esa cultura corporativa se puede degradar, sobre todo cuando hay un cambio de management o igual la empresa se empieza a fijar más en los resultados a corto plazo y reducen el gasto en I+D. Entonces esa cultura también es difícil de medir. Hay que leer mucho las cartas del management, escuchar entrevistas, y aún así nada te garantiza que lo que digan ellos sea cierto. No sé. Vi el fin de semana, mejor dicho, vi un documental sobre Valeant, ¿sabes? La empresa farmacéutica que se dedicaba a comprar patentes de medicamentos raros, y lo único que hacían era eliminar los gastos de I+D y subir precios, y ya está. Esa era su cultura corporativa, hasta que, claro, todo eso implosionó y bueno, le sumaron fraude contable y más cosas, pero bueno, un desastre completo. Entonces, claro, es decir, lo que diga el management hay que contrastarlo con lo que digan los empleados, con lo que digan los clientes, etcétera. Claro, sí, porque yo estoy de acuerdo en que al final la cultura corporativa en la que yo meto tanto la estructura organizativa de la empresa, que no sea una pirámide jerárquica, sino que sea más colaborativa, como has comentado, lo que pasa que sí que debo reconocer que me cuesta verlo o no soy capaz de analizarlo bien, ¿no? A mí sí que considero que puedo ser capaz de ver en un CEO a alguien con el que me gustaría trabajar o para el que me gustaría trabajar o con el que sé que tiene liderazgo para organizar un buen equipo de gente que vaya en la misma dirección. Pero sí que me cuesta analizar por ejemplo, la lealtad de los trabajadores. ¿Cómo sé yo que un trabajador va a estar ahí aunque venga otro a ofrecerle un salario mayor o mejores condiciones? Pues esas son las cosas que a pesar de ver informes de la calidad del trabajo y en Glassdoor y lo que opinan los trabajadores y todo, pues sí que me cuesta bastante entender, a no ser que hable yo directamente con alguien que trabaje allí y me lo explique bien y lo entienda. Pero sí que reconozco que es algo que me cuesta bastante analizar. Sí, es un poco como los intangibles, no es algo que puedas valorar del 0 al 10 y punto, es gris, la cultura corporativa siempre es gris y puede cambiar, es decir, porque la cultura empresarial este año sea X, el año que viene puede empezar a degradarse, entonces hay que vigilarlo como se pueda.
Y bueno, las que comentabas de ventajas competitivas emergentes, pues yo las llamaría candidatas a ventajas competitivas. Entonces eso ya es todavía pues mucho más complicado de medir. Es decir, hay empresas que crecen mucho, que están invirtiendo mucho y claro, que seguramente podrán lograr algún tipo de ventaja competitiva, pero yo no lo llamaría ventaja competitiva. Lo llamaría, pues no sé, beta de ventaja competitiva o lo que sea. Vale. Yo la que te he comentado que quizá no estamos muy de acuerdo es en la de los datos, ¿no? Que yo creo que una compañía que haya estado un tiempo recogiendo datos en cantidad y calidad, yo lo considero esto una ventaja competitiva que para otro competidor le sería muy difícil de llegar a tener el mismo nivel, ¿no? Pero sí que es verdad, y tengo que reconocer, que muchas empresas presumen de esta ventaja competitiva en datos cuando yo esto solo lo veo en empresas contadas. Pero sí que en ejemplos como Spotify o Netflix, que son estas empresas de streaming, sí que veo que estos datos pueden ayudar mucho a la empresa a conocer mejor al usuario y al final crear un contenido que sea más atractivo y hacer más la empresa más valorada, ¿no? Y creo que en ese aspecto pues sí que quizá no es 100% una ventaja competitiva, pero sí que es lo que hemos comentado, ¿no? Que te ayuda a construir otro tipo de ventajas competitivas. Sí, yo lo llamaría esto que comentas de los datos un ingrediente de una posible ventaja competitiva. Porque también está relacionado con la escala. Si Netflix tiene más datos de los usuarios que yo que sé, que Disney Plus, siempre va a poder personalizar el contenido más a los gustos de cada usuario y ofrecerle promociones o ponerle publicidad targetizada o lo que sea. Sí, pero es que hay que comentar que hay muchas empresas que presumen o son muy promocionales de sus ventajas competitivas y de lo buenos que son, pero que hay que tener cuidado porque no siempre es así y yo, no sé tú Adrián, pero yo veo una cantidad bastante importante de ventajas competitivas que no lo son. Sí, siempre hay que ser escéptico. A la hora de analizar cualquier empresa, de entrada lo ideal es ser escéptico. No, es decir, porque la empresa te ponga en su presentación corporativa que son líderes del mercado, eso no quiere decir nada. Igual son líderes hoy, pero dentro de un año igual no. Tengo por aquí anotadas las típicas. GoPro. O sea, ¿qué ventaja competitiva tenía GoPro? La marca, que era, no sé, en su momento sí, que fue digamos, disruptor entre comillas, que era un producto nuevo, que se puso muy de moda y demás, pero ya está, fue un producto de moda y punto. No había ventaja competitiva, era replicable, te podías comprar lo mismo más barato, no había ningún tipo de ventaja competitiva. Sin embargo, tú leías sus informes y las cartas de los directivos y ellos presumían bastante de que tenían el mejor producto del mercado y que su producto era 20 veces mejor que el de la competencia. Pero, como vemos, pues eso no significa que sea una ventaja competitiva, ni que tus ventas vayan a aumentar, ni que vayas a poder mantener los márgenes, ¿no? Y esto ha pasado pues con GoPro, con Nokia, con BlackBerry, también tenían un producto muy bueno, pero bueno, al final hay que tener cuidado. Y otra también que se escucha mucho, que esta me gusta mucho, es el de la tecnología innovadora. Cuando te hablan de que su tecnología es la mejor o que es súper disruptora, súper innovadora y que han descubierto el secreto de la Coca-Cola. Sí, hay mucho de eso, sobre todo en los sectores, digamos, calientes, en los sectores de moda. Siempre hay empresas, siempre salen empresas de la nada. Y de repente dicen, no, vamos a investigar esta nueva tecnología que es la bomba, que tiene un potencial ilimitado y que el TAM son 4.000 trillones de dólares y, no sé, hasta los marcianos van a comprar nuestro producto.
Y el año, en 2018, con toda esa euforia de las criptomonedas y demás, hubo un montón de empresas que simplemente por poner en su nota de prensa algo relacionado con blockchain, pues yo qué sé, vamos a estudiar el potencial de blockchain para nuestra cadena logística. Una frase sin contenido, y solo por eso ya subían un 15%. Y de hecho, recuerdo que había una empresa que fabricaba, envasaba, mejor dicho, tés helados, que se llamaba Long Island Iced Tea. O sea, literalmente envasaba refrescos, que se cambió su nombre a Long Blockchain Corp directamente. O sea, ¿qué idea de bombero es esta? Que una empresa que envasa bebidas de repente dice, no, ahora vamos a hacer blockchain. O sea, fue pura especulación y no sé, multiplicó por 10 en 3 días y después perdió el 95% del precio en no sé cuántas semanas. Es decir, hay que desconfiar siempre, evitar sectores calientes y ser siempre muy escéptico con todo eso que nos cuenten. Vale. Otra que escucho bastante es que somos la empresa líder de mercado o que somos la empresa más grande también, y esto, bueno, me parece bien, puede ser positivo, pero tampoco en ningún caso esto, de manera aislada, supone una ventaja competitiva, ser el más grande o ser el líder en ese momento, ¿no? Como hemos visto. Que se lo digan a Microsoft con su Internet Explorer. Líder de mercado, sí, pero líder de mercado con el peor producto. Es decir, es un ejemplo de lo rápido que puede deteriorarse un producto. Sí, aparte que en el sector tecnológico estas supuestas ventajas competitivas son un arma de doble filo. Porque por un lado, vale, te puede dar durante un periodo de tiempo una superioridad que te permita ser el líder de mercado, pero por otra, la tecnología puede venir otro y montarte un producto mucho mejor en nada, o sea, en un periodo de tiempo súper limitado y no darte tiempo a reaccionar ni a cambiar nada. Por eso es muy importante entender esto. Sí, y sobre todo importante tener una ventaja competitiva que dificulte o impida que un competidor replique o mejore tu producto. Hay veces que ha sucedido con Microsoft. Office, cuando se lanzó en el año 90, no era el mejor producto y aún así consiguieron que sus clientes comprasen Office en lugar de comprarse WordPerfect por un lado, Lotus 123 por otro. Es decir, al final... Si vas con una ventaja competitiva de tu mano, puedes conseguir grandes cosas. Otra también que se escucha mucho y que me hace mucha gracia es la directiva. O sea, tenemos a los mejores al mando. Tenemos 4 MBAs, 4 CFAs, 18 ingenieros y aquí somos la selección americana de directivos. Sí, eso se ve mucho. 40 años de experiencia en el sector, MBA, y claro, vale, bien, tienes una formación tremenda, una experiencia tremenda, pero si no sé cómo era la frase de Buffett o de Munger, de por muy bueno que sea el jockey, si el caballo es malo, va a perder la carrera. Entonces es un poco eso. Vale, genial. Pues si quieres, lo que podemos hacer ahora es coger un informe anual y ver qué podríamos ver en el informe anual para detectar la posible existencia de ventajas competitivas, ¿no? Esto es algo que por ejemplo, yo lo aprendí en el libro de la interpretación de estados financieros de Warren Buffett, y que bueno, y que es interesante, ¿no? Saber leer esto no solo en artículos o en lo que puedas tú conocer de la empresa, sino viendo los números de los estados financieros, ¿qué podemos ver que nos den pistas? ¿Tú qué dirías? Por ejemplo, empezando por el estado de pérdidas y ganancias, ¿tú qué mirarías para detectar estas ventajas competitivas? Pues, de hecho, el libro que comentas de Mary Buffett, es decir, no lo escribió Buffett, es una familiar suya, una sobrina o algo así, pero bueno, que lo escribió hablando con Buffett en su defensa. Entonces nos dejó un montón de pistas de qué podemos ver en los estados financieros
para detectar una posible ventaja competitiva. Entonces, nos habla, por ejemplo, de que en la cuenta de pérdidas y ganancias, la que suele aparecer al principio de los informes anuales, o después del balance, muchas veces, depende del tipo de empresa, para empezar, márgenes elevados y estables. Por ejemplo, no tiene por qué ser así, pero si filtramos las empresas con un margen bruto superior al 40%, suele ser que tienen margen para pagar sus gastos administrativos, sus arrendamientos, investigación y desarrollo, porque claro, otra empresa que tenga un margen bruto del 3%, es decir, el 97% de sus ventas van a ir a pagarle a proveedores, al del proveedor de acero, al proveedor de electricidad, a lo que sea, a los costes de ventas. Entonces ese puede ser un filtro inicial. Puede ser que con un margen bruto del 30 exista una ventaja competitiva, es decir, no os quedéis con ese 40% ahí grabado a fuego, es una referencia nada más. De hecho, Apple creo que tiene un 32% o algo así. Sí, por eso, no es más o menos una referencia, no eso. Igual con un 20 también puede existir ventaja competitiva, esto más o menos es una guía inicial. También evidentemente ayuda que la empresa tenga unos costes operativos lo más bajos posibles. Si tú tienes un margen bruto del 40 y tus costes operativos, es decir, lo que le pagas al personal administrativo, a los arrendamientos, a los recibos de las utilities, si es un 10% sobre ventas, pues claro, te va a quedar un 30% de ese margen bruto. O incluso la depreciación que sea baja puede indicar que el negocio es poco intensivo, suele indicar que el negocio es poco intensivo en CAPEX, es decir, la empresa no necesita invertir en CAPEX de mantenimiento para mantener o incrementar el volumen de ventas. Esto es relativo, porque yo que sé, Microsoft tenía una depreciación baja y después empezó a invertir en data centers y claro, la depreciación se disparó. Entonces, esto es un poco cogido con pinzas, pero bueno, que también se puede coger por ahí. Los costes financieros también nos pueden indicar que si hay un coste financiero muy alto que se coma el margen operativo, pues esto ya nos dice que la empresa necesita deuda. Esto ya no suele ser una buena señal, salvo sectores muy concretos como las utilities, por ejemplo, que tus ingresos son súper recurrentes, o las empresas de telecomunicaciones, que tú tienes, yo que sé, 1 millón de suscriptores y te ingresan 30 euros cada uno todos los meses. Entonces, en esos casos sí que esos negocios operan con deuda, pero claro, si tú tienes una empresa de software que necesita mucha deuda para crecer y tienes un competidor que no necesita deuda para crecer, al mismo nivel, me refiero, es probable que la empresa que no necesita deuda sea más eficiente o sea mejor. Otro, por apuntar algo, también con el tema de los costes financieros, en el caso de tener dos empresas del mismo sector que necesitan deuda para crecer, una pista que a mí me gusta es ver a quién financian más barato, a un tipo más barato. Esto no sé si tanto en el sector tecnológico, pero en el de real estate, por ejemplo, el que te financien más barato es una buena señal, porque, a ver, los bancos no son tontos, ¿no? Ni los acreedores, por tanto, que te dejen dinero a un tipo bajo suele ser señal de que tu negocio es estable y de que no tienes mucho riesgo. En cambio, cuando ves los costes financieros y ves que hay un tipo de interés muy alto, cuidado porque puede ser señal de que los acreedores ven bastante riesgo en esa empresa. Sí, diría que también, bueno, que a pesar de que, aunque se financie más barato, es decir, eso no quita que haya que ver, que haya que hacer el trabajo del due diligence, de analizar los riesgos de la empresa. Pues igual es un caso un poco oportunista, pero Wirecard, el fraude que se destapó ahí de pagos electrónicos, se financiaba al 0,5%. Entonces, hombre, ya sé que este caso es demasiado cantoso, porque detectar un fraude evidentemente no está a la mano de cada uno, pero que las trampas están ahí, las minas están ahí puestas. Hay que intentar evitarlas de cualquier manera posible. Bueno, eso ya da para otro episodio, de trampas o de minas, o tenemos que pensar un título para eso.
Bueno, ya retomando el tema, evidentemente si tu margen bruto es alto y tus costes operativos son bajos, esto va a implicar que tu margen operativo o tu beneficio antes de impuestos debería ser alto, es decir, pues si tienes un beneficio neto, por ejemplo, superior al 20%, suele ser que ese negocio es muy bueno. Ya si el beneficio neto está por debajo del 10%, ya suelen ser sectores mucho más competitivos, que la competencia aprieta y no te permite tener unos márgenes más elevados. Que ojo, mencionaste antes el caso de Amazon, pues Amazon con un margen neto pequeño tiene una ventaja competitiva enorme, entonces siempre hay excepciones. Estos son simplemente unos grandes rasgos que si ojeamos en 2 minutos una cuenta de resultados, pues que tengamos una mínima opinión de qué estamos viendo, ¿de acuerdo? Aunque no sepamos qué empresa es, a partir de la cuenta de resultados se pueden sacar bastantes conclusiones. Y bueno, todo esto también implicaría que el beneficio por acción debería ser estable, y si es creciente, mucho mejor, porque eso ya nos daría una pista de que sí que hay una ventaja competitiva sosteniendo y manteniendo los márgenes de la empresa. Vale. ¿Quieres pasar ahora, por ejemplo, al balance? A ver cómo podríamos hacer lo mismo, pero en el balance, ¿dónde podríamos mirar? Sí, yo creo que el balance igual nos da menos pistas, pero bueno, yo creo que algo hay. Por ejemplo, el ciclo de conversión de caja, el que en inglés se suele denominar de la triple C, Cash Conversion Cycle, pues cuanto menor sea ese ciclo, bueno, para quien no lo sepa, esto es cuánto tarda la empresa en recuperar el dinero. Es decir, yo tengo que invertir, no sé, 100 euros en fabricar calcetines y claro, le tengo que pagar a los proveedores y si mis clientes me pagan a 60 días, pues es una ruina, porque tengo que adelantarle el dinero a los proveedores y los clientes no me pagan hasta dentro de 60 días. Entonces todo ese capital lo tengo que financiar yo, de mi empresa. Entonces ese plazo, cuanto menor sea, suele ser que el negocio es bueno. Pero ojo, porque yo qué sé, Gym Group tenía un Cash Conversion Cycle negativo, es decir, pagaban a proveedores a, yo qué sé, 30 días y a los clientes a contado, pero cuando dejaron de ingresar pasó al revés. Tuvieron que seguir pagándole a los proveedores y no cobraban. Entonces esto también tiene dos caras, la moneda tiene dos caras. Y bueno, el inventario nos puede dar... Bueno, esto más bien es una trampa, más que una ventaja competitiva. Si se incrementan mucho los inventarios, puede indicar que la empresa no es capaz de darle salida a todo ese inventario. Entonces hay que vigilar que el inventario se mantenga en línea, el incremento de inventario, se mantenga en línea con el incremento de ventas. Más o menos suelen ir de la mano. No siempre, puede haber excepciones. Y bueno, si nos sacamos unos ratios, unas comparativas, pues sí que suelen dar pistas. Pues la relación de cuentas a cobrar respecto a ventas, quitándole pues una excepción de bad debts, de cuentas de dudoso cobro, creo que se dice en español, a las cuentas a cobrar. Sobre todo comparándolo con rivales, es decir, si lo hacemos solo de una empresa, vale, tenemos un número y decimos, vale, qué bonito, pero eso hay que ponerlo en contexto y normalmente pues con las empresas comparables nos va a dar mucha información. El inmovilizado material también nos da información si lo dividimos entre el Property, Plant and Equipment. En español no sé si es el inmovilizado tangible. ¿no? Inmovilizado material. Sí, es que estoy acostumbrado a la contabilidad inglesa y claro, pasa lo que pasa. Si esta relación es muy alta, suele reflejar que el negocio es muy intensivo en capital, es decir, una empresa industrial. Una empresa industrial siempre va a ser alto ese ratio. Entonces, seguramente si lo comparamos con los rivales, suele ser similar en empresas industriales, por ejemplo. El goodwill o el fondo de comercio también nos suele decir, suele indicar que la empresa es activa en adquisiciones. Este fondo de comercio lo que refleja es la diferencia entre lo que paga la empresa por un negocio y su valor en libros. Si te compras una empresa industrial, su valor en libros va a ser alto,
por lo que el fondo de comercio debería ser bajo. Pero si te compras una empresa de software que realmente su valor es intangible, pues el software que tiene la empresa, pues el goodwill va a ser elevadísimo. Puede haber ventaja competitiva ahí en ese goodwill, ahí hay que ver que la empresa no sobrepague, hay que trabajar más. Bueno, los intangibles ya los habíamos mencionado, no me voy a parar mucho, no me voy a parar directamente. Y la deuda, evidentemente, lo que comentaba antes, si la empresa no tiene deuda, suele ser indicativo de que no necesitan ese capital para crecer. Ojo, deuda o bien preferentes, porque a veces dentro de la partida de fondos propios puede ser que la empresa haya emitido preferentes. Esto no suele ser bueno como norma muy general, porque es deuda cara y deuda que la empresa no se puede desgravar. Tú con la deuda financiera de un banco pasa por tu cuenta de pérdidas y ganancias, pero en el caso de las preferentes tú le pagas el dividendo a los poseedores de las preferentes y la empresa no se lo puede desgravar. Entonces hay que desconfiar por lo general de esas preferentes. Luego hay empresas que se financian de todo, de muchísimas maneras, y las preferentes es una más. Entonces no tiene por qué ser malo, pero hay que saber por qué se emiten esas preferentes y si la empresa se beneficia de esa emisión de preferentes. Y bueno, las reservas dentro también de los fondos propios, salvo que la empresa recompre acciones, debería incrementarse. Esto va relacionado con el incremento del beneficio por acción que se refleja en este incremento de reservas. Y creo que ya no voy a romperle más la cabeza a la gente con el balance, que igual es un poco denso. No, es que ¿sabes lo que está pasando? Que no me lo puedo creer. Llevamos más de una hora, Adri. O sea, empiezo el episodio diciendo que queríamos un episodio light, ligero, para ir a la playa, para escucharlo. Y llevamos una hora aquí. Madre mía. Bueno, prometemos que en los siguientes seremos más breves. Pero bueno, si quieres, comentamos así de pasada por último el flujo de caja, que yo aquí sí que no veo que puedas obtener tantas pistas, pero sí que algo podemos ver, ¿no? Sí, bueno, me olvidaba antes del balance de una de las métricas más básicas a la hora de valorar negocios, que es el ROE, el retorno sobre la equity. Esto es el beneficio neto entre los fondos propios. Hay inversores que a ese denominador les gusta añadir las recompras de acciones. Ahí ya hay que tirar de informe anual y ver la cantidad que la empresa destina a recompras. Esto suele aparecer también en los flujos de caja. Esto ya es un poco la receta de cada uno. Lo importante es que esta métrica sea uniforme para todas las empresas que estudiemos dentro del mismo sector. No tiene sentido hacerlo para una empresa industrial y para su competidor no. Es decir, hay que ser coherentes y hacer lo mismo para las empresas comparables. Y bueno, ya el flujo de caja, que si no me enrollo. En cuanto a los flujos de caja de explotación, o en inglés operating, hay que tener cuidado porque en 2019 se empezó a aplicar la norma IFRS 16, que reclasifican los costes de arrendamiento. Esto, más que para detectar ventajas competitivas, es para tener cuidado con la valoración. Pero bueno, ya que estamos con el tema, quería comentar. Ya haremos un episodio de leasings o un vídeo en YouTube específico, porque esto es importante, lo de los arrendamientos. Quedaros con la idea, para nuestros oyentes, de que puede estar inflado el flujo de caja operativo por arrendamientos. Entonces hay que vigilar esa norma. Ya lo explicaremos en más detalle. En la parte de inversión, de investing en inglés, hay que vigilar el CAPEX. Cuanto más elevado sea el CAPEX como porcentaje de ventas, suele ser peor. También hay que ver que ese CAPEX, si corresponde a crecimiento, no tiene por qué ser malo, porque en el momento que dejas de crecer, ese CAPEX de crecimiento se puede ir a cero. Pero si tu empresa no crece y tu CAPEX es elevado, suele indicar que el negocio es muy intensivo en capital, pues lo típico, una empresa industrial que tiene que cambiar sus máquinas cada 7 años y es algo impepinable. Entonces hay que vigilar ese CAPEX. Y después la parte de financiación nos habla más bien sobre la asignación de capital de la empresa. Si recompra acciones, si emiten deuda, si emiten acciones preferentes, las comisiones que le cobran los bancos. Entonces
hay que echarle un ojillo también. Hay que echarle un ojillo. Bueno, Adri, hemos empezado aquí con las ventajas competitivas y hemos acabado con una masterclass de interpretación de estados financieros. Pero, yo creo que ya estarán todos dormidos los que nos oigan a estas alturas. Bueno, si estáis en la playa escuchándonos de paseo, espero que os haya gustado. Adri, la pregunta principal. ¿Cuál es la empresa que consideras con mayor ventaja competitiva? Para ti. Microsoft. Pues... Sí. Indestructible. Pues estoy de acuerdo. Pero solo por el Excel, ¿eh? No veo a nadie que pueda hacer algo mejor que el Excel. Lo demás, no sé. El cloud, pues... sí, también. Todo lo demás... Pero el Excel... Sí, Windows, esa cosa que está ahí en el 90% eso es secundario, de los eso PCs. Es secundario. Pero el Excel, madre mía, es el mejor producto creado por un desarrollador. Mira, el otro día me gustó mucho lo que puso el Patrick O'Shaughnessy, que dijo que es la mejor herramienta no code, que se ha puesto tan de moda ahora las herramientas sin código. Pues Excel es la mayor herramienta sin código que todos utilizamos y que es tan increíblemente útil. Así que... Y si le metes código, ni te cuento. Que también le puedes meter unas cosas código. súper potentes. Con nada, con un poquito de Visual Basic puedes hacer virguerías. Bueno, es que lo que quieras. Así que bueno, vamos a despedir un poco porque nos hemos pasado un rato, pero prometemos que los siguientes serán más ligeros. Adri, muchas gracias por iluminarnos aquí y por ayudarnos a entender esto de las ventajas competitivas, que al final, pues ayuda, como conclusión, tiene que ayudarnos a entender por qué algunas empresas, a ojos de alguien que no las entiende, están caras. ¿Por qué? O sea, si alguien te viene y te dice, no, es que Facebook está cara, pues tú le puedes pasar el enlace de este episodio y le dices, pues no está cara, porque mira, tiene todo esto, que me lo ha dicho Adri. ¿Vale? Sí, al final lo que importa, un poquito como conclusión, perdona Sergio, al final la ventaja competitiva lo que permite es tener que el inversor tenga una visibilidad a largo plazo del flujo de caja de la compañía, es decir, a nivel de valoración, tú, entre comillas, intuyes que Microsoft va a tener flujos de caja crecientes durante 10, 15, 20 años. Entonces, eso lo metes en un DCF de Excel maravilloso y, claro, te sale una valoración estupenda. Y, claro, esa ventaja competitiva ayuda a mantener esos niveles de caja elevados. Sí, al final estás pagando ese extra por la seguridad que te ofrecen esos flujos de caja. Que al final el DCF no es solamente los flujos de caja, sino también la seguridad en estos flujos de caja. Por lo tanto, ahí se paga ese premium tan bonito y tan estupendo. Así que bueno, pues esperamos que os haya gustado. A ver si os gusta este formato, si preferís entrevistas, si preferís todavía episodios más cortos. Lo que queráis, pero comentadlo, porque siempre lo tenemos en cuenta a la hora de pensar cambios y de hacer cosas nuevas. Así que, por favor, darnos vuestro feedback, vuestra opinión y que tengáis buen verano, ¿no, Adri? Sí, hay que disfrutarlo a tope. Esperamos que no nos escuchéis y que estéis disfrutando del verano. Siempre un hueco se encuentra para un buen podcast como el nuestro, Adri. Sí. No hay excusa. Escuchad Alfa Positivo todos, siempre. Pues un saludo a todos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós a todos. Hasta luego.